Bueno, vamos a explicar un poco el ejercicio del trabajo integrador y el ejercicio, bueno, este ejercicio lo vimos durante el año también, ¿sí? El análisis de circuitos de corriente continua con resistencias en serie, en paralelo. Tenemos este ejercicio, ¿sí? Con la forma que se ve, donde tenemos las resistencias que están en ohm, ¿sí? Tenemos corrientes que están pasando, acá tenemos la total, se va a dividir en dos corrientes más chicas, va a venir por acá, se va a dividir, y en algún punto se vuelven a unir, ¿sí? Tenemos la fuente de alimentación con 24 volts, y vamos a marcar una de las pautas principales que tiene la resolución de este ejercicio, ¿sí? Que es ir resolviendo desde las resistencias que están más lejos hacia la fuente, ¿sí? Esta flecha me indica ese sentido, ¿sí? Bien. Lo primero que encuentro son estas dos resistencias que están en serie, ¿sí? Y en el segundo paso, por así decirlo, vamos a sumar esas dos resistencias, ¿sí? Esas dos resistencias sumadas me dan este valor, ¿sí? Y el circuito me queda de esta forma, ¿sí? Que veo acá. Como yo tengo tres resistencias que están en paralelo, es lo que voy a resolver en el siguiente paso, siempre siguiendo el sentido de resolución, ¿sí? Utilizando esta fórmula, yo resolví, ¿sí? Las tres resistencias en paralelo y me dio este valor, ¿sí? Ahora me queda el circuito de esta manera, con tres resistencias que están en serie, ¿sí? Cada una con su voltaje, circulando una resistencia que todavía tengo que averiguar qué es la total, ¿sí? En el paso 4 ya me queda una sola resistencia después de haber sumado directamente, porque están en serie, las resistencias que tenía en serie, y me da la resistencia total. Con la R total, el voltaje total, yo voy a obtener la I total, ¿sí? Una vez que tengo la resistencia y el voltaje total, calculo la I total, que me da este valor. Ahora yo voy a seguir analizando, ¿sí? Yo sigo analizando, continúo analizando, ¿sí? El circuito y veo que en estas tres resistencias cada una, ¿sí? Cada una de estas tres resistencias tiene su voltaje, ¿sí? ¿Cómo hago para calcular cada uno de esos voltajes? Bueno, con esta fórmula que está acá, ¿sí? Voy a tomar la I total, ¿sí? Tomo R1 por I total, me da el voltaje 1. Tomo la resistencia R4356, la multiplico por la I total y me da su valor, ¿sí? Que es el que está acá abajo. Y multiplico la I total por la R2 y me da el voltaje 2, ¿sí? Si yo sumo todos esos voltajes, veo que me coincide con el de la fuente, o sea que mi cálculo está bien. Yo continúo analizando, esto se hace en base de análisis, ¿sí? Y saco el valor, ¿sí? Del voltaje que me dio paralelo, ¿sí? Y veo que aquí en el paralelo yo tengo para cada resistencia su intensidad, ¿sí? ¿Cómo hago para calcular esa intensidad? Bien, utilizando esta fórmula hago el voltaje del paralelo sobre cada una de las resistencias, ¿sí? El voltaje del paralelo sobre la resistencia 4 me va a dar la I4. El voltaje paralelo sobre la R3 me va a dar la I3, ¿sí? Y así. El voltaje paralelo sobre la R5-6 me va a dar la intensidad que pasa por las resistencias 5-6, ¿sí? Y así obtengo tres valores de corriente que si los sumo me coinciden con el total. O sea que estaríamos bien, ¿sí? Bien, excelente. Yo ahora, ¿sí? Voy a ver cómo tengo que seguir analizando esto, ¿sí? Y veo que las dos primeras resistencias, ¿sí? Que yo sumé que estaban en series, por estar en series tienen una sola corriente que circula. Esa corriente es la corriente que pasa por las resistencias 5 o 6. De esa manera yo lo que tengo que encontrar es el voltaje de cada resistencia. ¿Y cómo hago para encontrar ese voltaje? Bien, utilizando la fórmula que es derivada de la ley de Ohm, hago intensidad 5,6, ¿sí? Por R5 me da el voltaje 5. Intensidad 5,6 multiplicada por R6 me da el voltaje 6. Y si yo sumo para controlar esos dos voltajes me da exactamente el del paralelo, ¿sí? Como vemos es el voltaje del paralelo compuesto por R4, R3, R5 y R6, ¿sí?
De esa manera yo tendría resuelto mi circuito completo. Pero voy a volver a recordar. Primero vamos a ver el circuito cómo está compuesto, ¿sí? Y voy a ir resolviendo desde las resistencias que están más alejadas hacia la fuente, ¿sí? Se me va a ir simplificando el circuito y lo voy a ir resolviendo desde las resistencias que están más alejadas hacia la fuente, ¿sí? Bien, excelente.